Sirio. Capítulo 2. El nacimiento de Sirio. El padre de Plaxi, Tomás Trelone, era un hombre de ciencia demasiado eminente para que pudiese evadir toda publicidad, pero inició sus trabajos sobre la corteza cerebral de los mamíferos cuando era solo un brillante y joven investigador, y los desarrolló posteriormente en el más estricto secreto. Sentía una repugnancia exagerada, mórbida, al público. Se justificaba explicando que su técnica podía caer en manos de charlatanes y comerciantes. Solo algunos de sus colegas más íntimos de Cambridge, y su esposa, que había colaborado con él, conocieron durante un tiempo esas experiencias. Aunque he leído todos sus papeles, solo puedo ofrecer una explicación lega de su trabajo, pues carezco de educación científica. Trelone descubrió ante todo que la introducción de hormonas en la corriente sanguínea de la madre, podía afectar el crecimiento cerebral del ser en gestación. En apariencia, la hormona tenía un doble efecto. Aumentaba la masa real de la corteza, y afinaba a la vez las fibras nerviosas, de modo que en determinado volumen de cerebro había mayor cantidad de tejido, y más conexiones. Creo que Zamenhof realizó en Norteamérica experimentos similares. Pero con una importante diferencia. Zamenhof alimentaba simplemente al animal joven con su hormona. Trelone, como he dicho, introducía la hormona en el feto utilizando la sangre materna como vehículo. Esto ya era un éxito notable, pues una membrana filtrante aísla eficazmente los sistemas circulatorios de la madre y el feto. La hormona, sin embargo, no solo alteraba el crecimiento del cerebro fetal sino también el de la madre, y como el cráneo de ésta era adulto y rígido, se producía inevitablemente una grave congestión. Era necesario por lo tanto aislar el cerebro materno de la droga estimulante. Esta dificultad fue eventualmente superada, y se aseguró al animal nonato un adecuado ambiente. Después del nacimiento, Trelone reforzaba los alimentos con dosis de hormonas, y luego reducía gradualmente las dosis a medida que el cerebro se aproximaba a las dimensiones máximas aceptables. Había ideado asimismo una técnica que demoraba el cierre de las suturas óseas. El cráneo seguía así ampliándose mientras fuese necesario. La técnica de Trelone se perfeccionó merced al sacrificio de una gran población de ratas y ratones. Al cabo de un tiempo logró obtener algunas notables criaturas. Aunque la salud de las ratas, ratones, conejillos de indias y conejos, todos de enorme cabeza, era bastante mala, y alguna enfermedad interrumpía casi siempre sus vidas, podía calificárselos en verdad como modestos genios. Encontraban, por ejemplo, con notable rapidez, el camino en un laberinto y superaban a cualquier otro miembro de su especie en las pruebas comunes, revelando una inteligencia propia de perros y monos. Pero esto fue solo el comienzo. A medida que la técnica se perfeccionaba, fue necesario encontrar un método que alterara el ritmo de la vida, a fin de que el animal madurara con más lentitud y viviese más tiempo. Esto era de suma importancia. Un cerebro más grande necesita más tiempo para acumular y asimilar mayor número de experiencias. Trelone experimentó con mamíferos superiores hasta alcanzar progresos satisfactorios en ambos órdenes. La tarea, más complicada, no prometía resultados rápidos. Al cabo de unos años Trelone obtuvo algunos gatos macilentos, un mono, muy inteligente, que no superó su prolongada adolescencia, y un perro con un cerebro tan enorme, que los ojos, comprimidos e inútiles, fueron empujados por la masa encefálica fuera de las órbitas. Esta criatura sufría tanto, que Trelone la destruyó, aunque de mala gana, en su infancia. Pasaron varios años. Trelone pudo al fin prestar más atención a los problemas psicológicos que a los fisiológicos. Dejó a un lado el plan original y trabajó desde entonces, y principalmente, con perros, y no con monos. Los monos, es cierto, prometían un éxito más espectacular. Eran más grandes, el sentido de la vista era más perfecto y tenían manos. No obstante, desde el punto de vista de Trelone, los perros contaban con una ventaja abrumadora. Gozaban en nuestra sociedad de una mayor libertad de movimientos. Trelone confesaba que hubiese preferido trabajar con gatos, animales más independientes. Pero el tamaño era un obstáculo grave.
Solo una cierta masa de cerebro independientemente del tamaño del animal permitiría aumentar las asociaciones nerviosas. Una criatura pequeña, evidentemente, no necesita un cerebro tan grande como un animal mayor de la misma categoría mental. Un cuerpo más desarrollado requiere un cerebro correspondientemente mayor, solo para gobernar la maquinaria. El cerebro de un león debe ser mayor que el de un gato. El del elefante es incluso mayor que el del hombre. Por otra parte, cierto grado de inteligencia, aparte de las dimensiones del animal, exige una masa cerebral compleja. En relación con el tamaño del cuerpo, el cerebro de un hombre es mayor que el de un elefante. Para albergar un cerebro de inteligencia humana se requería, pues, un animal bastante grande. Algunas razas caninas eran particularmente aptas. La adición de un cerebro complejo trastornaría en cambio la organización física de un gato. Y Trelawney no esperaba, sin embargo, en esta época, obtener un animal de mente humana. Deseaba simplemente crear, como él mismo decía, una inteligencia supersubhumana, una mentalidad de eslabón perdido. El perro parecía admirablemente adecuado. La sociedad humana exigía a los perros tareas que requerían una inteligencia situada en el límite superior de la escala subhumana. Trelawney eligió al perro ovejero como el más conveniente. Su ambición reconocida era la de producir un superovejero. Pero algo más dictó su elección. Podría pensarse que ya en esta etapa de su trabajo, Trelawney jugueteaba con la idea de obtener algo más que una inteligencia de eslabón perdido. Por su temperamento, opinaba, el perro era capaz de alcanzar más fácilmente un nivel humano. Los gatos se destacaban por su independencia, pero los perros eran notables por su conciencia social, y según Trelawney solo el animal social puede usar plenamente su inteligencia. Al fin y al cabo, la independencia del gato no es la de una criatura socialmente consciente que afirma su individualidad, sino un ciego individualismo nacido de una conciencia social obtusa. Es cierto que la naturaleza social del perro le inspira un abyecto servilismo. Pero Trelawney abrigaba la esperanza de que con mayor inteligencia el perro adquiriese un cierto autorrespeto y algo de desapego crítico. A su debido tiempo, Trelawney obtuvo una camada de cachorros de cerebro grande. La mayor parte murió antes de la madurez, pero 2 sobrevivientes desarrollaron una excepcional inteligencia. Mas este resultado desilusionó a Trelawney. Insistió, y al fin una perra ovejera de raza viejo pastor inglés engendró una familia de cerebro grande. 3 de los cachorros sobrevivieron y alcanzaron un nivel mental decididamente supercanino. La investigación continuó varios años. Trelawney decidió que debía prestar mayor atención a la materia prima. No podía olvidar que la más capaz de todas las razas caninas era el pastor de frontera, conocido a lo largo de un par de siglos por su inteligencia y responsabilidad. Todos los campeones modernos eran de esa raza, y todos descendían de un tal Old Emp, brillante animal nacido en Northumberland en 1893. El pastor de frontera actual es resistente, pero más bien pequeño. Trelawney decidió, por lo tanto, que la mejor materia prima sería una cruza entre cierto notable campeón internacional ovejero y otro animal también inteligente, pero mucho más pesado. El alsaciano era la opción evidente. Tras prolongadas negociaciones logró mezclar ambos tipos en distintas proporciones. Luego aplicó su técnica mejorada a algunas madres, y al cabo de un tiempo entregaba a sus amigos unos perros domésticos de inteligencia casi similar a la del eslabón perdido. Nada de espectacular había en estas criaturas. Todas eran, además, muy delicadas, y todas murieron antes de completar la demorada adolescencia. Trelawney perfeccionó todavía más sus métodos. Obtuvo así algunos animales inteligentes, fuertes, y de aspecto predominantemente alsaciano. Le había dicho a su esposa Elizabeth que si alguna vez tenía éxito, buscarían una casa en el distrito ovejero de Gales. Allí vivirían ella, los 3 niños y el cuarto que estaba en camino, y él los acompañaría en las vacaciones y fines de semana. Luego de muchas idas y venidas encontraron una granja adecuada, no lejos de Trausfinit, llamada Gart. Había que instalar un cuarto de baño y excusados. Se ampliaron algunas ventanas. Se tendieron cables de electricidad desde la aldea próxima.
Una dependencia auxiliar fue convertida en perrera palaciega. Tiempo después, nació el cuarto hijo, y la familia se mudó a la casa. Los acompañaba Kate, la vieja criada, que era casi miembro de la familia. La ayudaría una muchacha de la aldea. Una niñera, Mildred, cuidaría a Thomasina, Maurice, Giles y la pequeña Plaxi. Thomas llevó consigo a 2 familias caninas, una perra y 4 perritos resistentes, que quería adiestrar como superovejeros, y otros 4 animalitos huérfanos. Los cerebros de estos últimos eran más grandes, pero 3 de ellos tenían poca salud. 2 murieron poco después del traslado a Gales. El cuarto, Sirio, una criatura sana y alegre, era aún un cachorro indefenso cuando los miembros de la otra camada se habían convertido ya en activos adolescentes. Pasaban los meses, y ni siquiera podía tenerse en pie. Vivía echado sobre el estómago, con la abultada cabeza apoyada en el suelo, chillando, quizá de alegría, pues movía constantemente la cola. Los otros cachorros crecían también muy lentamente, aunque con mayor rapidez que las criaturas humanas. Cuando eran casi adultos, Trelawney los regaló a los granjeros vecinos, reservándose uno que quedó como perro de la familia. Algunos granjeros se resistieron a aceptar, ni aun como regalo, aquellos animales de enorme cabeza. Pero un vecino, el señor Llewellyn Puck, de Caerblay, se entusiasmó con la aventura y posteriormente compró un segundo cachorro como compañero del primero. Estos superovejeros, y otros que vinieron después, sirvieron de disfraz a la empresa más importante de Thomas. Sirio era por el momento el único resultado. La gente diría que la preocupación de Trelawney era los superovejeros y otros animales con inteligencia de eslabón perdido. Si el pequeño alsaciano alcanzaba en verdad una estatura mental humana, muy pocos lo advertirían. Thomas repetía una y otra vez que el animalito debía crecer en una decente oscuridad, y madurar del modo más natural posible. Se permitía, por otra parte, que los superovejeros adquiriesen notoriedad. La mayoría de los granjeros, que los había aceptado de mala gana, descubrió muy pronto que eran dueños de verdaderas perlas. Los animales aprendían con sorprendente rapidez, obedecían las órdenes con rara precisión, y había que repetirlas pocas veces. Los perros nunca tocaban las ovejas, pero jamás les permitían que se alejaran. Y no solo eso, entendían maravillosamente todas las indicaciones, y las seguían sin supervisión humana. Reconocían por sus nombres pastizales, laderas, valles y páramos. Cuando se les decía que trajeran las ovejas de Cefn, Moel Facho qué sé yo dónde, lo hacían sin equivocarse, mientras el amo los esperaba en casa. Del mismo modo llevaban una cesta y una nota a la aldea y traían de vuelta la carne o la lencería péridas. Todo esto era muy útil para los granjeros y de gran interés para Trelawney, a quien se le permitía, naturalmente, estudiar la conducta de los animales. Descubrió así en ellos una notable iniciativa, y una rudimentaria, pero evidente comprensión del lenguaje. Al fin y al cabo eran subhumanos y no podían entender el lenguaje de los hombres, pero parecían mucho más sensibles que los perros ordinarios a las palabras y frases familiares. Trae leña del cobertizo, lleva la canasta al carnicero y al panadero, y cualquier orden similar podían ser entendidas y obedecidas, y sin dilaciones. Thomas escribió una monografía acerca de sus superovejeros, y hombres de ciencia de todo el mundo solían aparecer en Gard para ver a los animales. La fama de los perros se extendió por todo el distrito y hubo mucha demanda de cachorros. Pero estos eran pocos. Algunos granjeros se negaban a creer que los descendientes no heredaran necesariamente los dones de los padres. Por supuesto, todas las tentativas de obtener superovejeros a partir de superovejeros, sin la introducción de hormonas en la madre, terminaban en un completo fracaso. Pero es hora de volver al pequeño alsaciano, a Sirio. Este animal interesó mucho a Trelawney desde un comienzo. Cuanto más tiempo tardaba en crecer, más emocionado se mostraba Trelawney. Veía en él la posibilidad de realizar sus más caras esperanzas. Discutió con Elizabeth, encendió su imaginación hablándole del posible futuro del perro, y desplegó sus planes. El animal debía vivir, hasta donde fuese posible, en el mismo ambiente que la niña menor.
Un psicólogo norteamericano y su esposa habían criado un chimpancé junto a una hijita de ambos. Lo habían alimentado, vestido y cuidado exactamente como a la niña, con resultados muy interesantes. Pero no era eso lo que quería para el pequeño Sirio, pues no se podía tratar a un cachorro como un ser humano, sin violar su naturaleza. Las estructuras corporales eran muy distintas. Deseaba, en fin, que Sirio se sintiera igual, socialmente, a la pequeña Plaxi. Las diferencias en el trato no debían sugerir jamás diferencias de orden biológico o social. Elizabeth se había mostrado ya como una madre perfecta, dándoles a los niños la alegría de sentirse amados por un ser divinamente sabio y generoso, y alentándolos a la vez a la independencia, sin exhibir ninguna ávida exigencia emocional. Ese era el ambiente que Thomas quería para Sirio. Su matrimonio, comentó, le había enseñado una verdad de extrema importancia. Luego de las experiencias desdichadas de su propia niñez había pensado siempre en la familia como una institución irremediablemente mala, que era necesario suprimir. Elizabeth recordaría sin duda que él había querido aplicar esas ideas a sus propios hijos. Pero ella, Elizabeth, resistió contacto y triunfalmente, no permitió que le quitaran sus dos primeros hijos, y antes que naciera el tercero, Thomas creía ya que un buen ambiente familiar era lo mejor para la infancia. Elizabeth, indudablemente, había cometido errores. Él también. Era posible que en cierta medida hubiesen malogrado, involuntariamente, a sus hijos. Ahí estaban la terquedad ocasional de Tansy, y la timidez de Maurice. Pero en conjunto, bueno, hubiera sido falsa modestia, y una injusticia, no reconocer que los tres eran criaturas hermosas, amables, irresponsables, pero también independientes y con un desarrollado sentido crítico. Esta era la tradición social ideal que convenía al cachorro. Los perros, recordó Thomas a Elizabeth, se inclinaban al servilismo, pero era probable que este vicio no se debiera a algo innato. La gran sensibilidad social de los perros se presentaba quizá como servilismo a causa de la tiranía de la especie más desarrollada. Un perro de inteligencia humana, criado respetuosamente, no sería quizá servil, y podría desarrollar dotes sobrehumanas para una verdadera relación social. Elizabeth no se decidió enseguida, pues ella sería la más responsable. Más aún, como es natural, deseaba saber qué efectos tendría el experimento sobre su hija. ¿Sufriría de alguna manera la pequeña Plaxi? Thomas le aseguró que no. En verdad, la amistad de la niña y el perro supercanino beneficiaría a ambos. Las relaciones sociales más valiosas, insistió fervorosamente, se desarrollaban siempre entre personalidades muy distintas, pero capaces a la vez de simpatía mutua. Quizás debamos señalar que Thomas, con escasa capacidad de simpatía, había llegado a intuir la naturaleza esencial de la comunidad. Sería muy interesante, dijo, asistir al desarrollo de esta difícil, pero fecunda relación. Por supuesto, podía no desarrollarse. Era posible que todo se redujera a un mero antagonismo. En verdad, Elizabeth debería mostrar mucho tacto para impedir que la niña dominase al perro valiéndose de sus ventajas humanas. La mano de la niña, especialmente, y su vista más sutil serían dones que el cachorro jamás alcanzaría. Y el ambiente, inevitablemente extraño y molesto para el perro, podría muy bien engendrar una neurosis en una mente no humana, aunque humanamente sensible. Costaría mucho impedir que Sirio se volviese indebidamente sumiso, o desafiantemente arrogante, como esos seres humanos que sufren de un sentimiento de inferioridad. Thomas quería que Elizabeth tuviese en cuenta otro principio. Era imposible, naturalmente, saber de antemano cómo se desarrollaría la naturaleza del perro. Quizá Sirio no se acercase nunca al nivel mental humano. Pero debían actuar como si lo contrario fuera indiscutible. Había que criarlo no como un cachorro, sino como una persona, un individuo que a su debido tiempo vivirá una vida activa, independiente. Era preciso, por lo tanto, estimular sus condiciones naturales. Por supuesto, mientras fuese, como decía Thomas, un escolar, sus intereses serían escolares. Físicos, primitivos, bárbaros. Pero por su naturaleza de perro estos intereses se expresarían de un modo particular. Habría que encauzarlos como vagabundeos, cacerías y luchas.
Aunque más tarde, a medida que se le abriera el mundo de los hombres, necesitaría algún tipo de persistente actividad humana, como por ejemplo el cuidado de las ovejas, aunque su mente fuese muy superior a la del superovejero típico. Pero, dejando de lado su destino, habría que criarlo duro como el acero y capaz como el demonio. Esta había sido la política de Elizabeth para con sus propios hijos. Pero Sirio necesitaría algún tiempo para afrontar condiciones mucho más espartanas que las de cualquier grupo humano. No podría obligársele a aceptar simplemente tales condiciones. Elizabeth trataría que Sirio desease esas condiciones, por orgullo en un principio, y luego para beneficio de su propio trabajo. Esto, por supuesto, no regiría para su infancia, pero en la adolescencia debería buscar voluntariamente la vida dura. Más tarde, abandonaría quizá su carrera de ovejero y se dedicaría a actividades más adultas. Pero los esfuerzos de la juventud dejarían su huella. Sirio sería un animal fuerte, y confiaría en sí mismo. Elizabeth se mostró mucho más escéptica que Thomas en cuanto al futuro del cachorro. Expresó el temor, que no inquietaba a su marido, de que un ser semejante sufriera una permanente tortura mental. Sin embargo, decidió participar de la experiencia, y esbozó sus planes.